Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenas tardes ya. Soy Carla del Faro Odi, y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Hoy estoy sumamente emocionada. Tengo el enorme gusto de recibir a un guitarrista legendario de la música mexicana. Él es fundador del grupo ochentero Bla Bla Bla, guitarrista líder del Tri en su época dorada y coautor de himnos como Pobre Soñador. Con más de 3 décadas de trayectoria, ha compartido escenario y con artistas de todos los géneros. Es compositor, es productor, es arreglista, es un maestro de la guitarra que ha llevado su talento a festivales internacionales, al cine, la televisión, a proyectos solistas. Él es Felipe Sosa. Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Carla. Es un honor para mí estar aquí. Muy buenas tardes a todo el público de Historias en Clave. Ay, maravilloso, maravilloso, gracias. Y bueno, para calentar motores, eh, ¿cómo te conectas hoy con la música, Felipe? Con como un trabajo, como una pasión, como una necesidad. Mira, como creador, yo me conecto con mi oficio como mi vida. Así como la guitarra es una extensión ya de mi brazo, mi oficio es una extensión de mi corazón. O sea, yo vivo mi oficio, no, no hay una distinción entre la persona y el creador, es el mismo. Wow, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Felipe, ¿nos podrías contar cómo fue tu infancia? Claro que sí. Yo soy hijo de galerista. O sea, yo nací con la plástica. Mi padre fue Antonio Sousa, galerista contemporáneo de los 50, uno de los precursores de lo que fue el movimiento de ruptura mexicano. En su galería, que primero fue la Galería de los Contemporáneos, allá en la calle de Génova, arriba del Conditori, y que luego se convirtió ya en la Galería Antonio Sousa, contemporáneo de Inés Amor y de Las Pecanins. Entonces, este movimiento fue para darle espacio a todos los artistas que no eran parte del que era muy, muy exitoso entonces el oficialismo, ¿no? En México, que apoyaba a los muralistas. Entonces, mientras el oficialismo apoyaba a Diego Rivera, mi papá apoyaba a Frida Kahlo. Ok. Entonces, mi padre descubrió o sea, llevó Gilberto Aceves Navarro a la galería de mi papá. A Francisco Toledo lo sostuvo 8 años, hizo los planes con Rufino Tamayo para enviárselo a Europa después de esos 8 años de apoyo. El movimiento de los hartos con José Luis Cuevas, Matías Göritz y Pedro Friedrich se dio en la galería de mi papá. Yo nací viendo cuadros, nací viendo texturas. Tiempo después, viendo la televisión, escuchando música, como yo digo coloquialmente, se me cruzaron los cables esas texturas se volvieron sonido. Entonces, para mí, la música tiene que tener textura. La música que yo admiro y que busco es cinemática. Muchas de como mis composiciones son cinemáticas. Soy gran admirador de los músicos que escriben para películas y de músicos como en el estilo de Papetini o Ennio Morricone. Uno, el padre de lo que es la música para cine, y el otro, uno de los más máximos exponentes de lo que es la música con textura.
eso es mi infancia. Wow. ¿Y recuerdas la primera vez que una guitarra llegó a tus manos? La primera vez que una guitarra llegó a mis manos era en Guadalajara, en la casa de mi abuelo. Era la guitarra de mi tía Beatriz, de mi tía Vivi, que trataba yo de tocar y no podía sacarle sonido alguno porque no tenía callos. Tiempo después, en, en la casa de la secretaria de mi papá, el hermano de la secretaria me tocaba, él hacía las pisadas y yo hacía el ritmo. Entonces ahí fue la primera guitarra que me compraron mis papás, la mandaron comprar en el mercado de San Juan de Dios en Guadalajara. Tiempo después, ya en México, mi tía Beatriz me enseñó mis primeras pisadas de rock, porque yo quiero aprender rock. Entonces, el primer tema que me enseñó fue Presumida y me enseñó cómo sacarle el sonido a la guitarra pegándole cerca del puente, porque tenía cuerdas metálicas para que sonara más a guitarra eléctrica. Tiempo después vino un cantante conocido, llevó una guitarra a la casa eléctrica, la, este, y la compraron mis padres. Entonces tenía yo una guitarra eléctrica, no tenía el amplificador. Fue toda una travesía en encontrar cómo conectarme. Ya tocaba yo conectado en festivales del restaurante El Dorado, en Insurgentes, con la banda de Pedro Abiu, Los Zodiacos, hacían un concurso de talento los sábados, y algunas veces gané yo ese concurso, o sea, ya tocaba yo conectado, no entendía yo mucho de lo que era tocar conectado, hasta que finalmente en un concurso de talento en la primaria, en el Colegio Vista Hermosa, mi querido Roberto de Baile tocó en vivo y me quedé impresionado con la batería, el bajo, la guitarra. Fui a su casa y llevé la guitarra. Ahora sí, la primera vez que toqué de cerca con un amplificador, me prestó el amplificador y le dije, pues yo quiero tocar contigo, ¿no? Y él me dijo, sí, pero vas a tener que tocar el requinto. Y yo no sabía que era el requinto, o sea, sabía que era un requinto porque ya había visto yo las guitarras de requinto, el tamaño, pero no sabía lo que era ser un requintista. O sea, saqué el primer solo de una canción de él, y me quedé en la banda. En aquel entonces era Roberto, cuya hermana era Marta, estaba bien chiquita, pero era Martita, la hermana de Roberto. Ahora es Roberto, el hermano de Marta, cambia la vida. Eso fue las primeras veces que toqué conectado y que tuve una guitarra en la mano. Wow. Ahora, tuviste la oportunidad de estudiar con grandes maestros del rock, de jazz, de flamenco. ¿Qué aprendiste de ellos que todavía te acompañe? Mira, en el caso de haber estudiado con Carlos Fuentes Davidson, en paz descanse, aprendí mi primera escala de blues. Yo iba al ensayo de su banda, Air se llamaba la banda, y él me la vivía ahí y varias veces interaccioné con esa banda, me enseñó acompañamiento de rock and roll, con esa banda y la banda en la que yo estaba tuvimos nuestro primer encuentro en vivo en el auditorio de Casa Berkamp de Durango. Okay. Ese fue en el caso de Carlos Fuentes. En el caso de Enrique Arrón me enseñó las escalas mayores y menores, me enseñó armonía.
sea, yo llegué a Berklee College of Music al curso de verano del 81 y mientras en otras asignaturas estaba yo en nivel 1, en armonía estaba yo en nivel 2 y eso fue gracias a Enrique Arrón. Claro. Ahora, gracias a Pepe Musel y a Octavio Cervantes, fue el vibrato, principios de improvisación, fraseo. Cuando llegué con Franco Eti, en paz descanse, fue sobre los libros de Berklee, la continuidad. Yo tomé esos libros desde que regresé del curso de verano y los tomé como troncales. Los terminé yo de manera autodidacta y luego los empecé a implementar como maestro. Yo soy maestro desde los 16 años, pero yo como a los 15 tomaba clases con Franco Eti y él me enseñó fraseo de jazz. Tiempo después, con César Cal continuamos. Me enseñó fraseo e improvisación, armonía, acordes sustitutos. Y con Miguel Peña, en paz descanse, que fue a quien llamo mi tata de la guitarra, él me enseñó desde los 19 años las áreas de actividad de Pat Martino, que luego yo tomé y terminé su libro Linear Expressions y lo implementé como parte también de mi bibliografía para la docencia. Entonces es muy importante Miguel Peña en mi vida porque teníamos clases de intercambio, o sea, él me enseñaba toda esta información, luego me enseñó guitarra mexicana. Pero a los 19 años, él me enseñaba lo de Pat Martino y yo, como contraprestación, le enseñaba los licks de rock que me había aprendido de los otros maestros. Claro. Ahí fue la docencia. Y para mí es muy importante el hecho de que yo aprendo todos los días, aprendo de mis alumnos, aprendo de los libros que me recomiendan y me renuevo en ellos. Entonces es un constante proceso de aprendizaje. Claro. Y con el maestro Humberto Hernández Medrano, estuviste 4 años, ¿verdad? Sí, yo estuve 4 años con el maestro Humberto Hernández Medrano. Yo soy lo que se llama un músico punk que luego se educó. Entonces, me empecé a tomar clases con él a raíz de que la mayoría de mis colegas y amigos eran alumnos de él y fue un cambio drástico en la manera de estudiar, de aprender, de concebir la música y de concebir la vida, porque fue un maestro de clases de la vida. Fue un gran, gran maestro. Para mí, yo quiero continuar hacia adelante con mis alumnos dando clases de composición tal como él me las dio a mí y y la verdad lo extraño mucho, lo cito mucho y mi manera de concebir mi oficio es con su óptica ya. Claro. Bueno, vámonos ahora con Bla Bla Bla, el grupo con Mike Melgar. ¿Cómo nace ese proyecto? Hola, hola. ¿Sí me escuchaste, Felipe? Sí, estamos ahí, estamos. Se congeló un instante la imagen, Sí, sí, pero sí. aquí estoy, no me he movido. Perfecto. Ok, platícanos, ¿cómo nace el proyecto de Bla 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 con Mike Melgar? Mira, Mike Melgar y yo estábamos en un grupo
que se llamaba California, y ese grupo nació con la producción de Javier Garza. Nosotros movíamos en el circuito de Cuernavaca. Hicimos un programa de estrellas de los 80s con Luis de Llano, y en aquel entonces conocimos a Renato López en Cuernavaca y empezamos a tocar en su restaurante de espadas. Uy, se nos fue. A ver, esperemos que vuelva a entrar nuestro queridísimo invitado, que la verdad nos está contando cosas maravillosas. Ha de haber tenido un problemita de conexión, pero bueno, ya nos está contando, para los que apenas se están integrando, de cómo comienza justamente con este grupo Bla Bla Bla, con Mike Melgar. Entonces, bueno, nos está platicando de este programa de las estrellas de los 80s, y bueno, esperemos que pronto entre. Nos estaba platicando también, bueno, hay varios maestros que fueron sus maestros. Yo le digo, válgase la redundancia, yo le estaba preguntando de estos maestros del rock, del jazz, del flamenco, de clásico, que también tuvo esta formación, y nos hablaba de entrada de Carlos Fuentes Davidson, uno de sus maestros. También estuvo con un guitarrista de rock extraordinario llamado Pepe Mussel. Con el jazz trabajó con Octavio Cervantes. También en el caso de la guitarra flamenca, con Enrique Arrón. Y en el jazz con Franco Eti, perdón, nos estaba también platicando esta parte. Y bueno, también con César Cal y Miguel Peña, también nos estaba platicando de esta fusión que hubo. Entonces, bueno, ha estado muy interesante. Esperemos que pronto se integre nuevamente para poder seguir trabajando, porque, bueno, tiene una trayectoria impresionante. Me está llamando, a ver, permítanme un momentito. Felipe, ¿qué pasó? Ya, una disculpa, me acaba de llamar por teléfono, tiene que reiniciar su equipo de cómputo, pero tengan una poquita de paciencia, que vale la pena. La verdad, la plática con él hasta el momento ha sido muy enriquecedora. Para los que se integraron ya tarde, no olviden regresar para que escuchen pues toda esta parte de su infancia. Ha sido, les digo, a mí me ha sorprendido mucho. Nos platicó de cómo su padre, bueno, él se dedica a las artes plásticas. Entonces él tiene toda esta parte de la textura eh, enlazada a la parte de la música. Cule de corazón, fíjate que nos acaba de decir que se le fue la imagen, entonces está reiniciando su equipo de cómputo. Entonces, bueno, ya no tarda, me llamó por teléfono para decirme que en un momentito está con nosotros. Entonces, nada más tengan una poquita de paciencia, por favor. Sí, y bueno, les estoy dando un poco de lo que estábamos diciendo. Eh, dice que yo soy el Edgar. Ok, bueno, entonces yo soy el Edgar. Vamos a esperar un poquito. Yo también te quiero mucho. Y en un momento más continuamos en lo que restaura nada más, ¿sí? Recuerden, estamos en vivo. Entonces, bueno, pues justamente hay que tener en cuenta que a veces nos pasan este tipo de cosas, pero bueno, ya no tarda en volver a estar con nosotros. Y bueno, no se les olvide, por favor, sus comentarios. Si no se han, por favor, suscrito al canal, suscríbanse. Me van a ayudar muchísimo si lo hacen.
denle like a los videos, entren, estamos teniendo también músicos impresionantes, además de Felipe. Entonces, bueno, yo les pediría que estén al pendiente de todo de lo que estamos trabajando, de todo lo que estamos haciendo, que me parece proyectos muy importantes para que nosotros podamos conocer la vida de estos grandes artistas. Por ejemplo, también Felipe nos platicaba de su primera vez con la guitarra en sus manos. Yo creo que todos los jóvenes, Edgar en el caso de, no, apenas estamos iniciando, mi querido Edgar, pero estábamos en la primera parte y se salió, se botó su conexión, entonces está restaurando su computadora para volver a entrar y seguirnos acompañando. Así que no se vayan, por favor, Edgar, tengan una poquita de paciencia. Y bueno, para jóvenes como tú, finalmente, me parece muy importante comentarlo. Fíjate cómo un gran maestro como Felipe Sousa comienza con una guitarra acústica haciendo sus pininos sin conectarse a un amplificador en la guitarra y cómo, bueno, a final de cuentas, él sigue trabajando, sigue por este camino y al final, bueno, pues logra lo que ya todos conocemos. Entonces sí me parece muy importante que tomen esto porque todos podemos lograr lo que nos proponemos cuando tenemos esa convicción, mi queridísimo Edgar. Entonces, bueno, vamos a ver, está tardando un poquito, vamos a ver, en un momento más también, recuerden que él fue fundador del grupo Bla 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 en los años 80, entonces, bueno, estamos ahorita indagando un poquito de este camino que hace con este grupo y con grandes discos como Música Mágica. Recuerden que en este disco, una de sus canciones, No voy a mover un dedo, fue número 1. Entonces, bueno, vamos a preguntarle qué significado ha tenido para él esto. Y bueno, también nos iremos para que no se nos vayan, por favor. Estamos también interesados en ver toda esta parte de cómo se consolida como guitarrista, cómo llega al Tri. Y para los que están entrando, tenemos ya más personas acá. Por favor, les pido paciencia. Ya estábamos platicando con Felipe y tuvo un problemita ahí con su conexión. Entonces está restaurando su equipo de cómputo y mientras, bueno, estoy haciendo una pequeña reseña de lo que llevamos hasta el momento y de lo que vamos a ver en un momento más, porque, bueno, nos va a platicar también de todas las colaboraciones que ha hecho con grandes artistas conocidos por nosotros, los proyectos que tiene también, que ha construido de manera paralela. Y bueno, también él, no olviden, se ha dedicado a música para cine, también de la publicidad y está inmerso también en la docencia y de una manera muy hermosa. Él nos estuvo hablando ahorita de esto, entonces, bueno, yo creo que vale la pena que se queden y que sigan escuchando esto para que vean también sus proyectos actuales, la visión que tiene de la música y, bueno, que podamos seguir trabajando sobre esto. Ya está por aquí, vamos a agregarlo al escenario. Listo, Felipe, ya estamos por aquí nuevamente. ¿Me ves bien ahí? Perfectamente bien y te oigo muy claro. Perfecto, una disculpa, pero algo pasó con el internet, se fue la señal y mientras yo se lo seguía teniendo, pero qué bueno que estamos de vuelta. Sí, aquí estamos y les estaba yo dando una pequeña reseña de lo que nos estabas platicando. Y bueno, te dejo el micrófono, nos estabas platicando cómo nace el proyecto de Bla Bla Bla. Mira, Renato, que fue productor de todos estos artistas que mencioné, se interesó en producirme como solista. Junté a una banda de músicos de sesión, como fue Jorge Velasco, Mike Nieto, Leonardo Sandoval,
Jorge en el bajo, Mike en la batería, Leonardo en los teclados y el piano. Ensayé con ellos y grabamos un demo en los estudios Cristal de Polygram. En aquel entonces, Renato estaba de productor independiente para Polygram, para Guillermo Infante, que era el director de Polygram, compadre de Renato. Ellos habían estado desde CBS, ¿cómo se llama? Y habían seguido en varias otras disqueras. Y en este momento era la oportunidad con Polygram. Le gustó a Guillermo Infante y entonces empezamos a grabar el disco. Nada más que llegó un día Guillermo y dijo, ¿saben qué? No puede ser grupo. Va a tener que ser o dueto o va a tener, no puede ser tu carrera solista, va a tener que ser o grupo o dueto. Estaban de moda los duetos. En ese momento le pregunté a mis compañeros si les ofrecían que entrarle a partes iguales de regalías con el proyecto. No quisieron y entonces nos quedamos con la paradoja. ¿Y ahora qué hacemos? Pues le dije, pues está Mike con quien llevo tocando toda la vida. Yo seguía tocando con Mike los fines de semana en Tepoztlán, en la Luna Mestli, un restaurante de muchísimo abolengo e historia en este pueblo en donde vivo. Fui por Mike. Mike acaba de tronar con su pareja. Estaba en el blues absoluto y le dije, Mike, necesito hacer este disco. ¿Le entras conmigo como dueto? Nos llamábamos en aquel entonces el dueto FM, como Felipe y Mike. Mike vino al estudio de Polygram y escuchó todo lo que habíamos grabado. Y ya hay una canción que yo grabé como chascarrillo, como algo chusco, que ahora sí que me cuachalangó la letra, me gustó, pero el arreglo original no me gustaba, lo cambié a un arreglo más movido, que era No voy a mover un dedo, de Giordano y Marzo. Resultó que Giordano y Marzo estaba en Polygram, Venezuela. Y bueno, fue más fácil el obtener el permiso para grabar este cover, nada más que sí, su versión original estaba como en balada caribeña, lo sentía, estaba un poquito hacia abajo el tempo para nuestra manera de ser mexicana. Entonces le subí el tempo a country, le cambié el arreglo. De todas maneras, para mí, de todas las tomas, era la toma que menos me gustaba de todo el disco. Mike dijo, yo entro, pero yo quiero cantar esa canción. O sea, soy totalmente conectada con ella ahorita. Me dejas que la cante. Le dije, cerrado. Y en una plática de Guillermo con Renato, estaban viendo nombres posibles, porque FM no podía ser. Aunque el contrato de Polygram lo firmé como FM, lo firmamos Mike y yo, en realidad no querían que nos llamáramos FM porque no nos iban a tocar en AM. Y entonces en la plática tenían varios temas en los cuales tenía la vela encendida y al final de la lista había un nombre que decía El Pacto. Y se volteó Guillermo Infante y dijo, el pacto es puro, bla, bla, bla. Entonces dije, Renato dijo, ese, bla, bla, bla. Entonces, así como dedazo nos dijeron, pues se van a llamar bla, bla, bla. En aquel entonces así funcionaba y creo que sigue funcionando. Igual la industria de la música, yo no diría de corte comercial, o sea, de los artistas del mainstream, vamos a llamarlo así, porque sí es
yo creo que todas las músicas pueden encontrar su comercio, pero primero te concentras en hacer la música y luego ves cómo la vendes. Sí, yo no creo que hay artistas comerciales. Eso para mí no hace cortocircuito porque o es arte o es comercio. Primero siempre tiene que ser arte. Ya estaba grabado esto y la verdad Mike y yo nos volteamos, mira, Felipe, Mike, nos dijimos, ya estamos adentro, ya firmamos, ya grabamos el disco y bla, 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 pues es como nuestro currículum de cada uno de nosotros. Hemos estado con infinidad de gentes y yo ya estaba tocando con Betsy Pecanins en aquel entonces, yo ya estaba tocando con Naftalina, con Felipe Gil, con Viva Voz, y tenía que dejar de tocar con ellos porque tenía un contrato que ahora ya no me lo permitía. Entonces, en fin, seguimos, grabamos, no pasó nada durante 8 meses, ya estábamos listos para colgar el disco como en el baúl de los recuerdos de la pared, el baúl de los recuerdos de la pared, fíjate el término. Y de repente fue gracias a un programador de radio y locutor de la W, Andrés Rivera. Andrés Rivera empezó a sonar este tema y ahora sí que todos los demás programadores y locutores empezaron a copiarlo. Y para cuando Polygram se dio cuenta, ya estábamos arriba de las 40. Entonces ahora sí nos empezaron, pues es que son artistas nuestros. Me acuerdo una anécdota. Estábamos en Radio Centro, en artículo 123, y mi padrino de la radio, el que primero tocó algo mío en la radio, fue Adolfo Fernández Cepeda, quien quiero muchísimo. Y pero ya venía desde California, que él tocó música de California en Radio Éxitos y Radio Hits. Yo me acerqué a Renat a darle un abrazo en frente de Sagrario, que era la programadora de Radio Polygram, y le di un abrazo a Adolfo porque Adolfo era mi ley. Y se enojó Sagrario, dijo, ustedes están en Radio Centro por mí. No, o sea, me perdona Sagrario, pero fue gracias a la W, no fue gracias a Polygram. Polygram se había olvidado que existíamos. Pero bueno, ya estaba Sagrario. Sagrario habló con Elías Cervantes, paz descanse, y el tema empezó a treparse en las 20, en las 10, y de repente llegó al 1 en la Nielsen. Quiere decir, en todo el mundo, si tú estás en la Nielsen es porque estás en Billboard, en todas, en el número 1. Entonces, estuvo 4 semanas en el número 1 en la Nielsen. O sea, estaba el éxito, hubo 2 éxitos ese año que fue Toda la Vida, Franco, y fue No Voy a Mover un Dedo. ¿Y quién era No Voy a Mover un Dedo? Ahí estaba el detalle, porque estaba el éxito, pero nadie sabía quién era bla, bla, bla. Eso hubo que fabricarlo, hacerlo. Tuvimos que hacer mucha televisión para que empezara a que nos empezara a reconocer el público. Yo creo que ya este reconocimiento se gestó más en el segundo disco. Mira, nosotros grabamos 3 discos para Polygram y grabamos uno para Renato. O sea, Renato lo que quería era volver a sacar un disco como solista y que acá a sus achichincles, o sea, Mike y yo, le hiciéramos los arreglos de su disco. Esa es la historia. Incluso en Rocotitlán así tocamos. Tocó Renato primero. Renato remezcló el disco. O sea, el tiempo que nos dieron alcanzó para mezclar el nuestro al vapor y remezclar el de él. Él se quería lanzar como solista.
tocamos en Rocotitlán los dos proyectos y a la gente le gustó bla, bla, bla y empezaron como que a no pelar a Renato. Entonces, bueno, Renato dijo, pues bueno, pues, si no puedo ser artista solista, pues voy a ser su manager. Terrible decisión, porque era maravilloso productor, pero como manager, pues no más, ¿no? En paz descanse Renato, o sea, no más como manager, no jaló. Fue una historia de pérdidas desde Tijuana hasta Mérida, que les llamábamos las Blaventuras, del calibre de tener que dejar equipo de nosotros de audio para poder pagar el camión que nos llevaba, todo ese tipo de ondas. Y yo me aventé 3 discos. Y ya para cuando fue el tercero, dije, mira, esto de la artisteada a mí como que no. Y la gota que para mí derramó el vaso fue una vez que estábamos en Irapuato en una promoción cantando con micrófono a carrete abierto, pero llevando las pistas. Y nosotros siempre nos poníamos usábamos guitarras porque éramos guitarristas, pero el promotor, el que nos llevó, se voltea y me dice, qué bonito te haces menso con la guitarra. Entonces, me vas a perdonar, Carla, pero en ese momento dije, no, o sea, a este grupo de personas no pertenezco, o sea, no sé qué estoy haciendo aquí. Podré tener todo el éxito del mundo, que la gente me pare en la calle para pedirme autógrafos, pero no, o sea, esto no es así, porque incluso en los aeropuertos, cuando estamos saliendo todos, nosotros casi no convivimos con el artista de las otras bandas, convivimos con los músicos. Resultó en aquel entonces que mi amigo Sergio Mancera causó baja en el Tri. Llegué un día a la casa, el departamento que tenía yo, era en el mismo edificio donde vivía mi mamá. Y mi mamá me dijo, oye, te marcó Alejandro y Chela Lora, quieren hablar contigo. Dije, bueno, pues a ver qué. Y querían que fuera yo a una audición. Fui a la audición de bla, bla, bla. Digo, del Tri. Y estando yo en bla, bla, bla. Y de repente Alejandro, fui el segundo en audicionar. Mañoso, siempre hago eso con las audiciones, siempre veo que audicione primero a alguien para ver qué es lo que no tengo que hacer. Eso es recolmillo. Entonces, esa audición que debería de ser nada más de 10 minutos, era para ver si tocaba yo o no tocaba, digo. Lo que pasa es que me empezó a tocar los temas Alejandro y los empecé a seguir. Y de repente ya eran 20 minutos de audición y dicen, no, mis niños, que las cachas al aire. Y te recuerdo que yo desde 1983 había sido guitarrista de sesión. Entonces era como la naturaleza en mí hacer esto. A los 40 minutos llegó y se voltea y me da un tambache como de 10 discos. Me dice, puedes venir a tocar con nosotros a Monterrey en 2 días? Le dije, tengo que hablar con Renato. Le dije, Renato, pasa esto. Y Renato dijo, sí, pero te tienen que presentar como invitado especial de bla, bla, bla. Todo ese choro, o sea, y se lo tuvo que fumar Alejandro Lora. O sea, Alejandro Lora no presenta así a nadie. O sea, lo hizo, y sí lo hizo de Mil Amores. Y ese fue mi primer concierto con el Tri en la Monumental de Monterrey.
Entonces, el resto es historia. Me acabé quedando yo hice todo lo que estuvo en mis manos para quedarme con el Tri y salirme de bla, bla, bla. Y el resto, pues ya, ahora sí, son páginas que ya están escritas. Claro, y que a los jóvenes, tengo aquí sobre todo a uno que quiere conocer eso, me estaba diciendo, por favor, pregúntale, jovencito de 15 años, diciéndome que estuvo enterado de que estuviste en esta gira y en esta época dorada, fueron varias, ¿no? Indocumentado, 25 años, una rola para los minusválidos, y preguntaba, ¿cómo fue estar en este movimiento masivo? Fue un cambio producido por el hartazgo mío de estar en la artisteada del mainstream. Me cansé de tener que complacer a una disquera. Y Alejandro me dio una lección de vida en ese momento. Me dijo, y esto fue cuando tocamos en vivo y a todo calor en el Hollywood Palladium, que fue el primer concierto que yo di en Estados Unidos. Ya había hecho yo una promoción con bla, bla, bla en National City, en San Diego, pero el primer concierto que toqué conectado con una banda fue en el Hollywood Palladium y se volvió disco. Trajeron, no sé si fue el Rolling Stones Mobile o Lemobile, uno de los dos estudios de estos dos estudios móviles, lo grabó Richard Kaplan, en paz descanse, que era el ingeniero en jefe de Indigo Ranch Studios, que en Malibu, California, donde estaba grabando el Tri sus discos. Ahí se grabó. Y Alejandro me dijo, mira, mi niño, tú al que tienes que complacer es a ti mismo. Esa hasta la vida de hoy, hasta el día de hoy y para toda la vida ha sido una lección que me define. Y esa lección me la dio Alejandro. Wow, wow. ¿Y eres con él coautor de Pobre Soñador? ¿Cómo Sí. nace esta canción? Fíjate que yo tenía sueños con música, me despertaba y a los 5 segundos se me olvidaba la música. Esa noche había tenido yo un sueño muy intenso, pero muy intenso, de una persona, figura crística, que no la habían entendido en este mundo, por loco, lo matan, yo estoy en el funeral bailando a través del cuerpo y viene del otro planeta visitantes que parecía que bajaban de una nave vikingo pero del espacio a recoger el cuerpo de esta persona crística, y cuando se lo están llevando a la nave empiezo a escuchar Tavira, así muy al estilo de los Rolling Stones. Estaba yo así y gracias a Dios, o sea, fortuita con F mayúscula, había una guitarra a mi lado. Esa noche sí la tenía, que la tomo y que empiezo a tocar. Antes de que se me borrara el cassette para siempre, empecé a tocarla y estaba yo todavía traumado por el sueño, y le dije a Alejandro, mira, pasó esto, soñé esto, esto es lo que recuerdo. Empecé a tocar muchas de las coautorías, de los riffs que salieron en las coautorías que tuve con Alejandro, los tocaba yo en las pruebas de sonido para probar mi guitarra, y luego la banda se unía y le empezaban a palomear conmigo, y Alejandro lo tomó en cuenta. Estábamos en una gira por Estados Unidos, estábamos en Los Ángeles, y llega al cuarto hotel, Alejandro me toca y me dice, mira mi niño, hice esta letra. Y empieza con no siempre daré. Ahí estuvo. Le hizo la letra y la canción, Alejandro, pues vamos a ponerle Pobre Soñador. Es de las pocas veces que la letra y la música para mí son así.
Entonces, fue una canción muy intensa, la grabamos desde 1992 en el disco 25, la firmé con Warner Chappell, la editora de Warner Music desde aquel entonces, y fue muy intenso grabarlo y mezclarlo. Ese disco es como uno de mis hijos, el disco 25, aquí está atrásito, y estuve en todo en ese disco, no salí del estudio. Los vendedores de Warner Music en la comida navideña de aquel entonces, de aquel 92, me dijeron, está muy fino para el Tri, Felipe, nunca va a funcionar. Textual. Sin planearlo, yo jamás planeé nada aquí, o sea, yo simplemente viví algo muy, muy intenso. Y Alejandro me lo comprendió. Y lo demás, pues es historia. Ahora sí que el tiempo nos dio la razón. No solo se volvió un éxito, sino como tú bien dices, se volvió un himno. Así es, así es. Wow, qué maravilla. Gracias por compartir esto, que bueno, comúnmente esto no se sabe, por eso estamos aquí. Y bueno, a ver, además del Tri, tu carrera está llena de colaboraciones. Ya nos mencionaste Betsy Pecanins, pero has tocado con Cristian Castro, con Arjona, con Mijares, con Lila Downs. ¿Qué significa para ti poder moverte entre géneros tan distintos? Ese tipo de esquizofrenia de estar pasando de un estilo al otro es mi día a día como guitarrista de sesión. Aún habiendo estado ya firmado con Polygram, bajo contrato yo podía participar como músico de sesión en grabaciones. Entonces es por eso. O sea, si yo voy y grabo con Arjona, pues es una música. Yo salgo de ese estudio y ahora sí que le pico delete, a menos que tenga que regresar, que me pidan que haga correcciones. Puedo estar grabando en un disco de Betsy Pecanins y que el productor del disco, Aneiro Taño, me diga, Felipe, quédate porque viene Lila Downs después y quiere grabar un tema contigo. Pues ya estaba seteado el equipo, me quedé y grabé el tema que grabé con Lila Downs. Era un concierto, o sea, lo que yo puedo es aislar los conceptos y salir de la sesión de Betsy, olvidarme de ella en ese momento de la sesión y meterme en la modalidad de Lila Downs. Lo mismo sería si estoy grabando con Denise de Calaf y luego me pide el ingeniero, que ahora es mi ingeniero en jefe, Jan Smith, que si podía yo grabar una música que estaba componiendo para una telenovela en la cual salía Lucero. Entonces, estaba yo en el estudio, salgo. Yo creo que es parte de la naturaleza de un músico de sesión, saberse poner la capa y el sombrero del estilo. Eso lo alcancé a entender yo todavía mejor con el maestro Hernández Medrano, porque él, cuando hacíamos análisis de obra, y te digo, análisis muy profundo, nota por nota, yo analicé 4 sinfonías de Beethoven. Entonces, me decía, hay que ponerse la capa y el sombrero del momento. No es lo mismo, me decía, analizar a Jimi Hendrix que analizar a Bach o analizar a Beethoven. Te tienes que poner el sombrero de cada uno de ellos y entonces con esa óptica analizas. Wow. Eso es. Wow. Ok. Y bueno, con Betsy Pecanins tuviste una conexión musical muy especial porque además fuiste su arreglista y su director musical. ¿Qué nos puedes contar de esta etapa?
Betsy fue desde antes de Bla Bla Bla. Okay. Yo la vi tocar en el Café Concert con Real de 14. Me quedé muy impresionado y me acerqué a ella y le dije, Betsy, soy Felipe Sousa, ¿qué eres tú de las Pecanins? A las cuales yo conocía desde chiquito por la galería de ellas. Y me dice, pues es mi mamá y mi tía. Ok, pues yo soy hijo de Antonio Sousa. ¿Por qué nos venimos a conocer? Si yo tenía 19 años. 19 años después me decía Betsy, pues yo jugaba en la galería de tu papá. Luego las Pecanins estuvieron bien contentas de que entrara yo con ella. Porque fue bajo una audición nuevamente. Mike Nieto, baterista que había grabado, con el que grabé en Bla Bla Bla, que tocamos desde la prepa con la banda de Gustavo Farías, estaba tocando con Betsy y Betsy me llamó para una audición y me quedé. Nuevamente audicioné primero. Tengo esa maña y la mamá y la tía de Betsy pues me empezaron a llamar, como me decían de chiquito, el niño Pablum, porque tanto Betsy como yo tomamos Pablum como cereal. Entonces había que conseguir de parte de mi papá y de la mamá de Betsy, Ana, el Pablum. Entonces Betsy, la mamá de Betsy me decía Pablum Dearest, entonces de mi Pablum. Y ahí empezó a hacer, desde aquel entonces entré y salí de Betsy varias veces. Tuve que salir por estar firmado con Polygram. Regresé con ella y en algún momento me empezó a pedir arreglos y se los empecé a hacer. Y en algún otro momento, ya en una formación en la cual estaba Jorge García Montemayor, con el cual compartimos la dirección musical o fuimos directores musicales de Betsy en distintas épocas, pues Betsy me ofreció la dirección musical, así como Felipe Gil me ofreció la dirección musical de Viva Voz en algún momento también. Y yo las acepté de mil amores. Entonces, sí, fui durante algún tiempo el director musical de Betsy, y cuando sacó su disco de Esta que habita mi cuerpo, bajo el sello Milán, que es otro como hijo mío ese disco, yo me fungí como el director musical asociado del disco que estaba siendo producido por Betsy. Entonces yo le dirigí la voz, le hice arreglos, etcétera. Yo desde los 16 años había estado haciendo arreglos para cuando, recién desempacado de Berkeley, empecé a orquestar. Y fue como naturaleza, o sea, estaba en mi naturaleza que me pidiera un arreglo y se lo hiciera. Pasó lo mismo con Alejandro Lora. O sea, de repente Alejandro en algún momento me empezó a pedir arreglos, o sea, vio el potencial de lo que hacía y fue de su naturaleza que me invitó a hacerlo. Pero lo que pasa con Betsy es que son 3 generaciones, o sea, la generación de nuestros padres, la generación de nosotros, Betsy y mía, y que luego se convirtió en la generación de nuestros hijos, porque resultó que Tessa Pecanins vino a tomar clases conmigo y a raíz de esas clases conoció a mi hija Valentina. Se volvieron mejores amigas. Entonces es muy intenso lo de Betsy porque es una relación musical basada también en un entorno familiar. Entonces viene a ser como, valga la paradoja, una madre, una hermana, una fuente de inspiración, una crítica, una coach vocal. Siempre le llevaba mis proyectos a que Betsy me diera su opinión. Ella hacía lo mismo. Y ahora
sigo siendo parte de la banda de Betsy Pecanins, que prevalece como si fuera la banda de Pérez Prado, la banda de Betsy Pecanins, seguimos tocando. Claro. ¡Ay, qué maravilla! Ok, y el dúo Paleta Sousa es violinista, es Zbigniew, si lo estoy diciendo bien, Paleta. Zbigniew. Con él trabajaste en el Cervantino, ¿verdad? Bueno, se presentaban en el Cervantino. Sí. Zbigniew. Desde los 80s, cuando estaba yo todavía en Cuernavaca viviendo y haciendo sesiones en Cuernavaca, en el estudio de Marcos Deli, en paz descanse, llega Liliana Felipe con Zbigniew a grabar. Nos fuimos a cover Zbigniew y yo soy un cuarto polaco, o sea, mi abuela fue banda zamojska, 100% polaca. Y se lo platiqué a Zbyszek, que es diminutivo de Zbigniew, y él conocía a mi familia de Polonia. De ahí nació. Cuando César Cosío le dijo a Alejandro Lora, hay que hacer un disco sinfónico, y Alejandro me lo platicó, y César Cosío me lo platicó, yo ya estaba preparándome para hacer arreglos de ese disco. Y en un propedéutico fui a ver a Zbyszek, para preguntarle y que tocara enfrente de mí varias de las técnicas de arcada de violín que estaba yo buscando, detaché, legato, spiccato, portato, con leño, etcétera, 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 para una manera en que un orquestador aprende es metiéndose con los músicos y preguntando, así como estoy preguntando yo, y hacer que un músico te toque lo que estás tú pidiendo, y entonces ya tienes una mejor comprensión más allá de los libros y los audios, cómo funciona cada una de las técnicas. En aquel entonces, Zbyszek se acaba de comprar una Portastudio, una grabadora de 4 canales, y me dijo, oye, está muy padre tus preguntas y todo, pero ¿por qué no grabamos algo? Un blues ahí. A ver, empezamos a tocar y de ahí nació el amor. O sea, inmediatamente conectamos. Ponerle Paleta Sousa fue ponerle el apellido de cada uno de nosotros. Claro. Empezamos a tocar en El Hijo del Cuervo. Alejandro Aura, en paz descanse, fue nuestro padrino, y del Hijo del Cuervo nació que nos invitaran Carmona, paz descanse, a Opus 94. Fuimos la primera banda en tocar conectada en Opus 94. Estaban bien asustados porque tenían la lupa de Gobernación. Cuando salía incluso le bajaron a la guitarra para que casi no se oyera el violín. Y de ahí nació que nos contactaron para el Cervantino. Wow. Entonces tocamos en la ex hacienda de San Gabriel de Barrera, claro, en aquel momento, en la cual, por cierto, vino Tovar de Teresa, que por cierto es tío de uno de mis alumnos más avanzados, Manuel Crespo Tovar, y Rafael Tovar y Teresa estaba sentado y salimos tocando un tema muy prendido, muy rockero, que se llama Pie de la Cuesta, y se choqueó porque él, no sé qué le platicaron que iba a ser, o sea, pues decía México-Polonia, Paleta Sousa, entonces iba a salir con un dueto de guitarra clásica, algo así, pero no un matacuás como yo, que salió con toda la guitarra brincando encima, y aparte la pareja con la que venía empezó a mover la patita y todo, y de repente que le para la patita, Rafael, dije, lo vi y dije, ya nos deportaron de Guanajuato, o sea, terminando nos van a meter en un camión y nos van a mandar de regreso a México. Se ve que no le gustó nada, se fue. Pero todas las personas que estaban de la organización, estuvo padrísimo, qué buena onda. Bueno, ya sobrevivimos, hoy no nos deportan de Guanajuato.
Fuimos un grupo que causó ese tipo de shock y que hicimos muchas giras, tanto en México, también hicimos en Estados Unidos, tocamos en la premiación del 9º Festival de Cine Polaco, que premió en ese momento Agnieszka Holland, tocamos nosotros en ese festival. Entonces, en el Cine Copérnico de Chicago. Entonces, sí, hicimos todo eso. Yo estaba en gira con Betsy Pecanins, luego me iba a tocar con Paleta Sousa una fecha, regresaba a la gira de Betsy Pecanins, me bajaba, tocaba con Naftalina, luego con Guillermo Briceño, todavía estaba recién saliendo de Cristian Castro y Eric Rubin. Eso es como la naturaleza. Ahora, ese dueto se mantuvo muchos años hasta los 2000 cuando lo terminamos, y Zbigniew se convirtió en el padrino de mi hijo Felipe, que también es guitarrista. Okay. Entonces, pues yo a Zbyszek le digo compadre hasta la fecha. Claro. Y a Bárbara, en paz descanse, pues era mi comadre también. Ya, qué barbaridad. Y después viene un trío fabuloso. A ver, José Luis Domínguez y Lautex. Platícanos. Eso fue una maravilla porque estando yo como maestro en el DIM, me habló José Luis, me quiero que vengas a dar clases de orquestación al DIM, su escuela. Empecé a dar clases ahí y llegó un día Lalo Texki, bien conocido mío desde el Tri, éramos admiradores mutuos, yo admiraba mucho a Tex-Tex. Y él me admiraba a mí, entonces era un romance de admiración entre el muñeco y yo. Y de repente, ya estando en el estudio de José Luis Domínguez, en el DIM, dijo Lalo Tex, oye, pues, ¿por qué no hacemos algo? Entre los tres empezamos a grabar, con los músicos que tocaban con José Luis. Pues empezamos a hacer varias canciones. ¿Y cómo le vamos a poner a esta cosa? Pues mira, es como G3, ¿verdad? Pero no es como un duelo de egos como lo hace G3. Y es un trío como OV7. Nada más que pues no, o sea, no, por nuestra extrema belleza no nos van a aceptar en el mainstream mexicano nuevamente. Entonces, ¿cómo le vamos a poner? Pues una mezcla entre los dos, los OG3 o los OG3. Entonces, ahí nació el proyecto, nos tardamos como 3 años en terminarlo, y Paco Sánchez Loaiza de Paper Disco se interesó en el proyecto y lo firmó y lo lanzó. Y ese es el disco verde de los OG3. Claro, ay, maravilloso. Por favor, véanlo, óiganlo, no lo dejen de hacer, por favor. Ahora, a ver, me paso a otra parte. Es que has hecho tantas cosas y la verdad, híjole, no, ya no sabía yo en verdad cuando estaba leyendo todo esto por dónde irme. Pero, a ver, participas en bandas sonoras, películas como Cilantro y Perejil, Hasta Morir, Todo el Poder. ¿Cómo cambia el proceso creativo al componer o tocar para cine? Mira, participar como guitarrista contratado para sesiones en el cine implica que tienes que tocar a contraimagen. Ok. Haz de cuenta, en uno de esas varias, me llama Zbigniew Paleta, que está musicalizando Libre de Culpas. Llego a la sala THX de los estudios Churubusco con David Bakst, saco mi guitarra y hay una pantalla enorme de cine. Yo estaba acostumbrado a hacer eso porque desde la música de los comerciales para la televisión me pedían muchas veces que cuando se movía el coche tocara yo algo y tocara una figura, cuando salía una botella, cuando giraba un perro o un alce o un tigre, hiciera yo algo al respecto.
exactamente en el momento que estaba pasando. Traía yo esa experiencia, entonces el desenlace de hacerlo para cine fue nuevamente como las demás cosas que me han pasado en la vida. O sea, fue lo subsecuente, lo que siguió, me fue natural hacerlo. Los estudios Churubusco con Eugenio Tucente, en paz descanse, que me llama para tocar primero escenas que vienen marcadas, la escena 24, el Q24, el Q25, el Q26, que son partituras de pedazos de música que tengo que tocar leídos, tal cual. Entonces, esos no son contraimagen, pero de repente me dice, cuando están bailando aquí, quiero que toques contraimagen. Entonces, me pone nuevamente la pantalla y empiezo a tocar contraimagen. En el caso de Cilantro y Perejil de Enrique Quesadas, fue más música de poner temas. Entonces, tenía yo que tocar en los temas que ya había compuesto, en los segmentos de tema que ya había compuesto Enrique Quesadas. Entonces, esas tres dinámicas lo he leído, lo he tocado contraimagen y el tocar en temas ya compuestos previamente se volvieron en las tres disciplinas troncales de tocar en música para películas. Atlético San Pancho, hubo varias películas, Cilantro y Perejil, que recuerdo ahorita, y pues es una parte de mi carrera que me agrada mucho el poderlo hacer, y cuando me llaman para hacer lo que pueda volverlo a hacer, me gusta mucho tocar contraimagen y me gusta mucho tocar en películas. En el caso de, por ejemplo, el 5 de mayo, La Batalla, Nacho Retali toma el tema de Caifanes, antes de que nos olviden, e invita a Cecilia Tucenta a cantar. Me llama a mí antes, toco las guitarras en el tema y luego llega Cecilia a cantar. Eso fue el tema. El tema del roller. Entonces, de los créditos, también hay una película canadiense, La Dernière Incarnation, que también toqué un tema muy al estilo de los Stray Cats, pero con orquesta sinfónica, con Big Band, el cual toqué en los créditos. Así fue como se hizo los temas de estas dos películas. Fabuloso. Y bueno, clínicas de guitarra, ¿qué es lo que más disfrutas al compartir tus conocimientos con estas nuevas generaciones de músicos? Que se lleven algo a su casa. Yo empecé a trabajar con Casa Bergkamp desde 1997. Me contrataron para dar clínicas y me contrataron para el control de calidad de los productos que pedían en lo que se llama una demo order. Que acaban de pedir un bache de todos los productos de una marca con la que acaban de hacer una relación de distribución. Entonces iba yo y los calaba a matar. O sea, básicamente yo era el manos de estómago de Bergkamp. Lo mismo cuando ellos hicieron las cuerdas Jimmy West, las probé a matar, las probé extensivamente, me encargué del control de calidad. Entonces, habiendo dado eso, me invitaron a hacer ese tipo de clínicas con artistas invitados del extranjero que traían, no sé, cuando fue lo de Laney. Yo Laney empecé a probar el primer demo order en 1997. Y vino Lyndon Laney, se trajo a John Finn, guitarrista del Boston Pops, para demostrar los amplis, pero pues aquí yo también empecé a tocar y Fernando Tucent también empezó a tocar con su banda.
se quedó fascinado. John Finn quiso tocar con nosotros, empezó a tocar con sus pistas y Lyndon Laney ese día nos patrocinó a todos. Para mí fue muy significativo porque Lyndon Laney hasta la fecha es familia y hasta la fecha sigo siendo patrocinado por Laney Amplification. Esa es una. Pasó eso y tuvimos en Bergkamp una cena con Mike Shimada. Mike Shimada en aquel entonces era el gerente de Hoshino Gakki. ¿Qué es Hoshino? Gakki quiere decir instrumentos musicales, pero Hoshino es Ibáñez y Tama. Es la misma compañía, entonces era el gerente de ventas, el que le había autorizado a Steve Vai su proyecto de la GEM 777. Y tuvimos una plática, una cena en la cual le dije lo que yo veía positivo y negativo de sus guitarras y dependiendo del nivel, hasta principiante, intermedio y avanzado, para cuando acabó la cena, lejos de ponerse su moño japonés, me dijo, no, te voy a hacer una guitarra a tu especificación. Y empezó a enseñarme varias posibles maneras de hacerla. Entonces se tardó un año, al año me la entregó en Los Ángeles. ¿Por qué es esto importante? Porque en aquel entonces Bergkamp, después de estar dando estas clínicas, me pidió que fuera como guitarrista demostrador para las cuerdas Jimmy West en lo que es el National Association of Music Merchants, el NAM, que es la feria de instrumentos más importante del año en el mundo. Fui como guitarrista demostrador utilizando amplificadores Laney e Ibáñez me entregó lo que fue la guitarra Felipe Sousa. Wow. Entonces me hicieron la guitarra, empecé a tocar, empecé a demostrar y en aquel entonces, en ese momento, en un break que tenía, fui al stand de Electro Harmonics, de los pedales para guitarra, estaba el dueño y fundador Mike Matthews. Empecé a platicar con él, me invitó a su cabina de demostración con Gary Pulson, con guitarrista que estaba demostrando. Gary y yo hicimos esto, o sea, nos entendimos padrísimo, me prestó la guitarra, regresé yo con otra guitarra, empezamos a palomear, casi acabamos llorando ese día de la intensidad del palomazo y al día siguiente Mike me regaló un Big Muff y me lo autografió. Es un pedal muy legendario de Electro Harmonics y me dijo, ¿quieres venir a Frankfurt con nosotros? Porque a Gary no le gusta viajar. El resto es historia, acepté. Entonces estaba yo dando demostraciones en Frankfurt, en Valencia, en Shanghái, al mismo tiempo que daba demostraciones en México y en Nashville con Casa Bergkamp. Y lo importante es que la filosofía de Casa Bergkamp siempre fue toca para las bondades del producto. O sea, aquí lo que no queremos es que venga la gente a ver a alguien que toque increíble, nada más porque, mira, él toca increíble y usa el ampli, entonces, por lo tanto, tú tienes que comprar el ampli, que es un poquito la filosofía a veces de la industria de los instrumentos y equipos musicales. O sea, porque tal luminaria o tal persona toca, entonces tú puedes comprarlo y puedes tocar como él, cosa que nunca va a suceder. Nos dábamos las clínicas tenían un concepto didáctico, y eso era muy importante, porque entonces, bajo la óptica de la docencia, se llevaban algo de cada clínica a su casa. Eso era lo importante de estar dando las clínicas, de estar dando los seminarios. Yo trabajé para Electro Harmonics, pues básicamente 18 años. Wow. Viajé alrededor de todo el mundo dando como guitarrista de demostración en ferias de instrumentos, como ponente, dando clínicas, dando simposios. Sí. Y a ver, en 2013, si no me equivoco, ¿verdad? Lanzas tu primer álbum como solista. ¿Nos platicas un poco de este proyecto? Claro. Mira, yo había estado involucrado en todos estos proyectos que mencionas, pero o era un dueto, o era una banda,
o era un trío, lo cual quería decir que teníamos que, entre todos los involucrados, revisar el proyecto. Llegó un momento en el que yo quise hacer algo sin tener que preguntarle la opinión a nadie y sin tener que someterlo a la revisión de nadie. Quería yo darme la oportunidad de hacer un disco solista. Entonces, lo hice, lo grabé, invité a amigos míos a que tocaran conmigo. Básicamente era la banda la que tocaba con Paleta Sousa y también invitando a Roberto Aimes y a Chao Merchant, a mi coproductor de música electrónica, Pablo Camino, y de ahí nació este disco. Mi coach vocal fue Betsy Pecanins y la disquera fue PIP, nuevamente con Paco Sánchez Loaesa. ¿Y cómo le vamos a llamar a este proyecto? Pues bueno, ya Paleta Sousa había dejado de existir. Pues no podíamos ser Sousa sin su paleta, ¿verdad? Entonces decidimos dejarlo en Sousa. Y por eso se llama el disco Sousa Blues Salsado Urgente. Así es como nació ese proyecto, que es Discos PIP, salió en 2013. Y está de lujo. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes guitarristas que sueñan con una carrera como la tuya? Que persistan, insistan, perseveren, estudien, pregunten mucho y que nadie los quite de su sueño. O sea, acuérdense que ustedes son los que tienen que hacer que su sueño se vuelva realidad. Nadie más que ustedes puede hacer eso. Entonces, insistan, esta carrera, como dice Alejandro Lora, es de resistencia y de insistir, es de necedad, que nunca se les quite la necedad. Claro, gracias. ¿Y dónde podemos seguir tu trabajo y estar al tanto de tus proyectos actuales? Publico diario en mi página de Facebook, no tan diario en Instagram, soy más de Facebook que de Instagram. Okay. Pero me encuentran como Felipe Sousa en Facebook. Tengo tanto mi timeline, que en realidad como no lo manejo como un chateo social, sino lo manejo como una página de promoción de lo que estoy haciendo. También tengo mi página de artista en Facebook. Ahí me pueden seguir. Perfecto. Entonces, está fácil encontrarme, siempre salgo con una guitarra o con varios pedales, con algo por el estilo. Muy importante, hay unas perlitas que estoy dando aproximadamente cada semana bajo el aspecto de la producción, que se llama El Curadito del Maguey. Entonces, cada semana doy unas perlitas para que se lleven a su casa y también hago la invitación para que tomen clases conmigo. Sigo dando clases. Estoy abierto a recibir alumnos y sería un placer que mis seguidores se convirtieran en mis alumnos y que yo me convirtiera en su maestro. Me encanta enseñar, tengo enseñando desde los 16 años y no he parado. Necesito enseñar, necesito de la docencia, necesito compartir lo que sé, necesito aprender de mis alumnos, necesito renovarme. La docencia lo es todo para mí. Aprovechen, por favor, aprovechenlo. ¿Algo más que nos quieras compartir, Felipe, antes de terminar? Sí, nuevamente reitero que mi oficio es mi vida y mi vida empezó como un sueño. Yo empezaba viéndome tocar en los escenarios, viéndome grabar, me lo empecé a imaginar. Creo que le pedí a Dios y al destino que volviera a realidad estos sueños. Se materializaron
Y la verdad, muchas de las cosas que me suceden son sueños que tuve de desear que las cosas suceden con todo mi corazón. Por eso cuando me preguntaste que qué les podía decir como consejo a los jóvenes, es eso. O sea, deséenlo con todo su corazón, suéñenlo, se materializa. Así es. Wow. Muchísimas gracias, Felipe, por traernos tu historia. Me voy con una sensación tan agradable. No solo entiendes la música, la respiras, la piensas y la has logrado transformar. En verdad te agradezco tu generosidad, tu tiempo. Me pasé terriblemente, lo siento, pero en verdad esta es tu casa. Ojalá tengamos una segunda entrevista. Encantado. Sé que todavía tienes muchas, muchas cosas que compartir con nosotros. Te abrazo desde acá. En verdad, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Enorme abrazo, mi querida Carla. Fue un honor y un privilegio estar en tu programa. Y un abrazo a todos nuestros escuchas. Muchísimas gracias. Por favor, compartan esto, denle like, suscríbanse y acompáñenos y vuélvanlo a ver, en verdad vale la pena, vale la pena. Muchísimas gracias, Felipe. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a ti. Gracias. Este martes 26 de agosto, a las 9 de la noche, acompáñanos en un nuevo episodio de Historias en Clave, donde la música coral y la trayectoria artística se entrelazan en una conversación imperdible. Nuestro invitado es Noel Josafat García Melo, una figura clave en el panorama coral mexicano. Director, pianista, educador musical y apasionado del canto colectivo, Noel ha dejado huella al frente de agrupaciones como el Coro de la Universidad Veracruzana, Veracanto, el Coro Altus y la Camerata Coral de la Universidad Veracruzana. Actualmente lidera el coro de la Orquesta Típica de la Ciudad de México y la Escuela Libre de Música del IBEC. Con múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, becas, grabaciones y una intensa labor como tallerista, su historia es un testimonio del poder transformador de la música coral. Descubre el camino detrás de su arte, sus retos, sus aprendizajes y lo que lo inspira a seguir construyendo comunidad a través de la música. No te lo pierdas, en vivo por YouTube, solo en Historias en Clave.